Capítulo 3. Efectivamente, capítulo 3. Y hoy vamos a abordar la tercera parte del capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Esta porción que vamos a estudiar el día de hoy es muy interesante porque va a hablar de la justicia de Dios. Pablo nos habla de la justicia de Dios y va a hablar de un tema súper importante, bien interesante, que tiene que ver con la unidad. La unidad. Y la unidad que tenemos nosotros en Yeshua, que es la unidad que tenemos con el Señor. Y así que, pues bueno, vamos a comenzar con nuestro estudio. Filipenses capítulo 3, esta es la tercera parte y este estudio lo titulamos La justicia que es de Dios por la fe. Vamos a leer desde el versículo 1 al 7, por favor, ¿sí? De Filipenses 3, del 1 al 7. Ahora. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribíos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo también tengo que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al cielo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. ¿Hasta el 7? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Así es. Así es de que vemos en este recorrido de estos pasajes hasta el versículo 7, que hemos ya tenido dos estudios, nos hemos ido deteniendo en esas expresiones que hizo Pablo, las palabras que utilizó muy a propósito y pues que tienen que ver con la profundidad del mensaje que Pablo quiso expresar a los filipenses en su momento y por supuesto a todos nosotros hoy en día. Y como vemos, está Pablo, una vez más, porque no es la primera vez, en otras ocasiones ha ocupado el tema de la circuncisión, muy a propósito para hablar este cambio en la vida que nosotros tenemos, porque justo lo que representa la circuncisión tiene que ver con eso, ¿no? Todo aquello que nos es quitado por el Señor y en lo que nosotros estamos dispuestos a ceder, a que el Señor nos quite todo aquello que nos sobra, que nos impide tener una comunión con el Señor. Quienes nos han acompañado en otras ocasiones en donde hemos hablado de este tema, el tema de la circuncisión, pues bueno, ya entenderán mejor esta dinámica en las expresiones del apóstol Pablo, que es muy común en sus cartas. Y una vez más, en esta ocasión, pues habla de este tema precisamente. A propósito también para apercibirles a los filipenses en aquel tiempo de muchos falsos maestros como hoy en día, que continúan tergiversando el verdadero sentido de este mandamiento tan importante, que no solamente se circunscribe al tema de la carne, a la circuncisión de la carne, sino mayormente como un propósito a alcanzar más importante, pues
la circuncisión del corazón, la circuncisión de los oídos, etcétera, etcétera. Todo esto que los apóstoles entendieron, los profetas también hablaron acerca de, de este anhelo de Dios, en el corazón de Dios, para con su pueblo. Y dice, ahí el verso 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Mesías Yeshua, mi Señor. Una vez más, Pablo ocupa eh, palabras que nos imponen la necesidad de profundizar en su expresión. Esta referencia a todas las cosas que ya se refirió desde el versículo 7 tiene que ver con todo aquello que Pablo acaba de mencionar en estas líneas anteriores, los versículos anteriores, y que a propósito las designa como cosas por la materialidad que implicaban en sí mismas. Es decir, todo lo que describió era lo que en un momento de su vida le proporcionó confianza a Pablo, pero una confianza en la carne, lo que él mismo designó como confianza en la carne. ¿Por qué? Porque tenía que ver con un aspecto externo solamente, no en el espíritu. Todas aquellas cosas que pudieran darnos la confianza de tener cierta riqueza o ganancia, como lo expresó Pablo. Él ocupa esta expresión, la palabra ganancia, como en el versículo 7, son todas estas cosas que pudieran hacernos sentir que tenemos una fe verdadera y fortalecida, pero que en realidad vienen a representar un contraste respecto a lo que enriquece, a lo que verdaderamente nos enriquece como hijos de Dios. Y esto implica tomar decisiones, las decisiones correctas para estar del lado correcto delante de Dios. Fíjense lo que Yeshua habló ahí en Marcos capítulo 10, a partir del versículo 23. Dice, entonces Yeshua mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Recordemos que Pablo estaba ocupando la palabra ganancia desde los versículos anteriores. Una vez más, dice el verso 10, entonces Yeshua, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, es decir, se asombraron, no entendieron bien, no captaron el mensaje o la profundidad de las palabras de Yeshua. Y nuevamente Yeshua, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Es decir, es diferente porque esta segunda ocasión que Yeshua les habló a los discípulos fue para dejar en claro que el Señor nunca ha estado en contra de las riquezas en sí mismas. No, o sea, no está mal, no está, el Señor no toma mal que en un momento dado tú tengas la oportunidad de esforzarte y que recibas la bendición del Señor para que tengas riquezas. Eso no está mal, sino que Él está en contra de los que confían en las riquezas, que confían su vida en las riquezas. Son cosas distintas. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que diferencia a una actitud de la otra? Bueno, que la persona que llega a tener cierta riqueza no se aleja del Señor. Eso, el aspecto material, la ganancia, la riqueza material, no, no permiten a esas personas que eso les aleje del Señor. Lo contrario a lo que sucede en las otras personas que confían en las riquezas. Es decir, que conforme van viviendo, conforme van aumentando sus riquezas, su estatus social, etcétera,
eh, no les importa olvidarse del Señor. No les importa tanto comenzar a dejar de cumplir mandamientos del Señor. No les importa tanto dejar de guardar el día de reposo cuando tienen la oportunidad de guardarlo, porque incluso dicen hasta el día de reposo se ponen a trabajar, hacen negocios, etcétera. Ese es el punto. Ese es el punto. Y esa es la gran diferencia entre unos y otros. El caso es que al hablar de riquezas debemos entenderlas no solo en el aspecto económico, ese es otro aspecto, también del que está hablando ya Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando de ganancia y ganancia es muy amplio, como vamos, como en este caso Yeshua lo expresó hablando de riqueza, que también Yeshua lo aplicó precisamente al tema de la ganancia. Pero Pablo no solamente lo enfoca en el aspecto económico, sino precisamente como todo lo que representa una ganancia. Y como vemos, Pablo, sin hablar de dinero, se refirió a todas aquellas cosas que le daban cierto estatus religioso como una ganancia. Es decir, todos los fariseos, los escribas, ellos siempre alardearon de un estatus eh, que les daba una cierta superioridad, se sentían superiores a las demás personas. Lo difícil para ellos, lo que no pudieron entender, no pudieron recibir fue que cuando vino Yeshua, les hizo ver que todo eso, todo aquel conocimiento que tenían y que habían acumulado por generaciones, por siglos, pues en realidad les hacía incluso más pecadores que aquellos que no conocían realmente la ley. De manera que cuando Pablo afirmó que todas aquellas cosas las estimó él como pérdidas, nos hizo conocer también la razón por la cual las tomó como pérdidas. ¿Cuál fue esa razón? ¿Cuál fue ese argumento tan importante para Pablo? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por la excelencia del conocimiento del Salvador Yeshua, del Mesías. Y aquí una vez más, la palabra excelencia es interesante porque esta palabra que usó Pablo en el griego es la palabra huperejo y se traduce como sobresalir, superior o superioridad también, como sobrepasar. Y la palabra conocimiento, ya la sabemos, ya la hemos analizado en otras ocasiones, es la palabra griega gnosis, y se traduce como sabiduría y se traduce como ciencia. ¿Sí? Es decir, el conocimiento del Mesías, como dice, pero Pablo aquí ya lo expresa como la excelencia, lo superior, lo que sobrepasa a cualquier otra cosa que pudieras tú tener como ganancia. ¿Qué va a hacer? Que logres llegar a la excelencia del conocimiento de Yeshua. Dicho en otras palabras, entendiendo los conceptos, aplicando los conceptos, la, el llegar a tener el discernimiento espiritual de lo que es en realidad llegar a conocer a Yeshua, ¿sí? Como el Salvador, porque por eso utiliza la palabra Cristo, que es Cristos, que es el Mesías, el Salvador, llegar a conocerlo en su faceta de Salvador, como un aspecto que sobrepasa toda ganancia, toda riqueza, todo aquello que pudieras tú considerar como lo mejor de tu vida. Imagínate llegar a eso. Así lo expresa tan sencillo, tan fácil. Todo lo tuve por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús.
y sin embargo es tan profundo que por eso es necesario entender las palabras en su profundidad que utilizó el apóstol Pablo. De manera que cuando Pablo refirió que todas estas cosas le daban confianza en la carne, pues las tuvo como pérdida, lo que él expresó fue que la supremacía del conocimiento del Señor, todo lo que le llevó a conocer con revelación del Espíritu de Dios al Mesías, es muy superior a todo aquello que pudo haber acumulado en conocimiento de las propias Escrituras, ¿sí? De parte de grandes maestros que él mismo tuvo, pero sin el discernimiento que solo provee del Espíritu de Dios. Un discernimiento que el Señor le dio en su momento y le sigue dando. En aquel momento a pescadores, a gente del pueblo, gente humilde, sencilla, que no tenía todo aquel acumulado conocimiento de todos aquellos maestros, escribas, fariseos, etcétera, pero que lo recibieron los discípulos del Señor. Y hoy en día continúa el Espíritu de Dios operando de la misma manera. Y eso es lo fascinante, eso es lo sobrenatural de Dios, que muchos estamos experimentando en nuestras propias vidas. Y por eso damos testimonio de ello. Así es de que, y eso es lo fascinante, y por eso, y Pablo lo vivió. Pablo vivió esta transformación porque él tuvo la oportunidad de tener estos dos aspectos. Él llegó a ser un maestro, era considerado un fariseo, él mismo lo dice. Recibió conocimiento acumulado por generaciones de muchos maestros, y para él, todo eso para él era ganancia. Y qué sorpresa debió haber sido para todos los de su generación que él mismo expresó esto. Todo eso lo tengo por pérdida. Todo aquello que era para mí ganancia, por pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento del Salvador, Yeshua. Entonces, no es tan fácil llegar a decir, sí, ya conozco a Yeshua. Sí, ya lo conozco a través de las escrituras, así como muy a la ligera. Cuando Pablo habla de excelencia como algo que sobrepasa todo, no es cualquier cosa. Se está hablando de llegar a un discernimiento tal en el espíritu que te permite entender la magnitud de lo que es Yeshua en tu propia vida y en la vida de todo creyente hoy en día. Así es que Pablo nos proporcionó también enseguida el elemento indispensable para poder llegar a ese entendimiento. Y fíjate, él habla del amor, pero no el amor que nosotros pudiéramos tener por el Señor, ¿sí? El cual es muy válido, por supuesto, sino el amor que Yeshua nos manifestó a todos nosotros. Es decir, no el que tú le demuestras, le puedes manifestar al Señor, sino el que ya de antemano Yeshua, el Mesías, nos manifestó a nosotros. Ese es el elemento más importante para poder llegar al conocimiento del Mesías. Es un elemento que tú necesitas recibir. Dice el verso 8, por amor del cual lo he perdido todo. Y aquí está la razón. Fue por él, no por ti mismo. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar al Mesías. Muchas veces nosotros pudiéramos no entender las cosas que Dios permite que sucedan en nuestras propias vidas, porque no tenemos la capacidad quizás para ver con anticipación lo que el Señor está preparando en nuestras vidas. Y mucho menos podemos advertir que las cosas que hace el Señor pues siempre son porque Él mejor que nadie sabe lo que es mejor para nosotros mismos. Él nos creó.
Él sabe de antemano lo que es mejor para nuestras vidas. Y nosotros, por ejemplo, como padres, quienes son padres, nosotros hemos tenido que hacer en muchas ocasiones, pues muchas cosas que nuestros hijos quizás no entienden en su momento, que no son, eh, ellos no entienden que lo que nosotros hacemos, pues es por su propio bien. Lo mismo pasó con nosotros mismos, quizás. Tú recuerdas, cuando eres joven, fuiste joven, fuimos jóvenes, no entendíamos lo que nuestros padres hacían y a veces los criticamos, los juzgamos, como diciendo, pues no quiero lo mejor para mí, ¿no? Incluso las propias reprensiones que como padres llegamos a tener que hacer con nuestros hijos, ¿sí? El dejar que nuestros hijos maduren en sus propios esfuerzos, en lugar de impedir su esfuerzo por sus propios logros. Y todas esas cosas, en ocasiones nuestros hijos podrían no entenderlas o incluso llegar a pensar que, es, que, que les va mejor a otros jóvenes a los que sus padres les dan todo. Quizás tienen la posibilidad económica y sus papás les dan todo, sin medida. ¿Y cuál es la justificación errónea de los papás? Ah, pues es que quiero darle a mi hijo lo que yo no tuve. Y ándale. Se desviven por darle a los hijos todo, sin limitaciones. Y en ocasiones tus hijos, a los que que tú ya entendiste que tienes que enseñarles a que ellos se esfuercen por lograr sus propios propósitos, etcétera, ser responsables, en fin, quizás ellos podrían, tus hijos, anhelar tipo de vida de aquellos otros jóvenes que ven que sus papás les dan todo. Sin embargo, mientras no seamos nosotros conscientes, nuestros hijos, mientras nuestros hijos no tengan conciencia de que los padres siempre han hecho lo que han considerado que es lo que más conviene a los hijos podrían llegar incluso a sentir envidia de quienes no tienen ninguna limitación en su vida. Y esto, en ocasiones, por el paso del tiempo, llega a lastimar el corazón de los hijos. El salmista escribió en algún momento de su vida que estuvo a punto tuvo este mismo sentir, tuvo esta misma sensación, hasta que se dio cuenta de que el amor de Dios es lo que en verdad nos preserva del mal. Por eso Pablo habla del amor, pero del amor del Señor, que es lo que genera, lo que provoca determinadas cosas en nosotros. Por esa razón, Pablo enfoca a el aspecto del amor como la causa más importante que le hizo desechar todo aquello que ya sabía de antemano que le sobraba, que no servía no le servía para preservar su salvación. Esa salvación que ya de antemano había dado el Señor por él. Salmo 73, ahí desde el verso 1, si gustas acompañarme, vamos a leer esto solamente como referencia para entender las palabras, la expresión de Pablo. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Fíjate, o sea, muchos pudieran pensar de forma equivocada que los que pecan, los que se conducen transgrediendo la ley del Señor, y aún así prosperan, pudieran tener la idea tergiversada de que es Dios quien les está haciendo prosperar a pesar de lo que hicieron. Y no hay nada más aberrante y más peligroso y más triste al final de cuentas de, que pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque entonces se desconoce la justicia de Dios, se desconoce
el carácter, el verdadero carácter de Dios. El carácter de Dios no solamente es misericordia, sino también justicia. Es una balanza de estos dos aspectos. Él dice, el Señor es misericordioso, amoroso, paciente, pero también es justo. Y entonces, fíjate lo que dice el salmista, dice, tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tenían congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad por hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Vamos hasta el versículo 21, fíjate, dice, se llenó de amargura mi alma, que es lo que yo les decía hace un momento. En ocasiones, cuando los hijos no entienden lo que están haciendo sus papás, eh, aunque pudieran pensar, es que mis papás me pueden dar esto, me pueden dar un carro para ir a la universidad, me pueden dar esto, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace mi papá? Es injusto. Yo creo que todos como hijos en algún momento quizás pensamos algo así, ¿no? Yo en ocasiones decía, por ejemplo, decía, mi papá me puede prestar su carro, no lo ocupa el domingo, me quiero ir a dar la vuelta, pero no me lo presta. Pues qué mala onda mi papá, ¿no? Cosas así, ¿no? ¿Por qué me pone a trabajar el domingo? Entonces, pero saben que con el tiempo yo aprendí, y hablo personalmente, hablo de mi propia experiencia, por eso entiendo perfecto esta experiencia que nos comparte el salmista, porque efectivamente yo veía muchos compañeros, muchos amigos que sí, sin problemas, sus papás les soltaban el carro el tiempo que querían, para donde sea, pero yo entendí lo que mi papá quería. A final de cuentas, mi papá lo que ella quería es que yo me esforzara por llegar a tener algún día mi propio carro, para lo cual tenía yo que esforzarme en trabajar y en ahorrar, ¿sí? Porque todo el dinero me lo gastaba, a final de cuentas no ahorraba yo, veía cualquier cosa, ya tenía algo de dinerito, me lo gastaba rápido, no ahorraba. Todo lo que querían, papá, a través de contener, de no darme todo, era eso precisamente. Formar en mí un carácter. Y eso es lo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Entonces, ¿qué pasa con nuestros hijos que en ocasiones pudieran ver a pues, sus primos, o sus amigos, sus vecinos, que sus hijos, sus papás les dan todo, ya tiene carro, ya va a la universidad en carro, qué padre. Mi papá, qué mala onda, no me dan carro para ir a la uni. Bueno, esa es la razón. Y lo más importante es que hables con tu hijo para explicarle cuál es tu propósito. Porque va a llegar el momento en que lo va a entender. Quizás no de momento, no a la de ella, pero va a llegar el momento en que sí lo va a entender. Los hijos son nobles en la medida en que tú también tienes el corazón para hablar con ellos y expresarles cuál es el anhelo de tu corazón. Y lo van a entender, a lo mejor a regañadientes, pero lo van a entender y saben que en un momento dado tú te preocupas por ellos. Porque se los haces ver de muchas maneras, por supuesto, no solamente son palabras, hay que hacer, hay que vivir con ellos, hay que tener experiencia con ellos en ese sentido. ¿Y con qué propósito es, por qué es tan importante esto? Para que no se amargue su corazón. Dice el verso 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Pero fíjate, dice el verso 22, tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti, con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Aquí tengo yo en los cielos, sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. O sea, el contraste total de lo que se llegó a sentir en un momento dado, que dijo,
Tú eres todo para mí, Señor. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a ti es el bien. He puesto al Señor Dios mi esperanza para contar todas tus obras. Así es que así le sucedió a Pablo. Lo que está expresando Pablo es algo muy parecido a lo que le sucedió a Pablo. Finalmente, Pablo entendió el gran amor del Señor. ¿Sí? Pablo entendió que después de su conversión, todo el sufrimiento que tuvo por las persecuciones que vivió, a final de cuentas fueron necesarias y valieron la pena, por cuanto que ahora sí era consciente de que él fue rescatado del destino de los malos, el destino de los malos tal y como lo describió el salmista. Y regresamos a Filipenses 3, dice el verso 9, dice, y ser hallado en él. O sea, en consecuencia, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que va a provocar este amor del Señor por mí? Y que en consecuencia yo haya procedido a quitarme lo que no me sirve, conforme a la circuncisión de mi corazón, el ser hallado en él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en el Mesías, la justicia que es de Dios por la fe. Importantísimo este pasaje. El amor del Mesías por nosotros nos hace que, por considerar como basura, ¿sí? Todas aquellas cosas materiales, en consecuencia, seamos hallados en él. Subraya esta expresión de Pablo, ser hallado en él. Es decir, que lleguemos a ser uno con él. De eso habló Pablo. Yeshua habló en este anhelo de él mismo cuando oró al Padre del anhelo de Yeshua. Él, orando al Señor, oró por sus discípulos, que en su momento serían constituidos apóstoles, enviados para transmitir su evangelio a otros por los cuales oró también, es decir, a nosotros, todas aquellas generaciones a partir de los apóstoles hasta el día de hoy, todos aquellos que creemos en el Señor, por nosotros también oró el Señor. Y precisamente Yeshua, al hablar de esta unidad, se refirió al vínculo que hace posible esa unidad para la palabra, como la palabra del Padre. La palabra, su palabra es el vínculo que nos une. No hay otra cosa. Es su palabra. Es decir, la ley y los profetas, que en ese momento era lo que se conocía como la palabra de verdad. En ese momento. Acompáñame al capítulo 17 del Evangelio de Yeshua según Juan. Juan capítulo 17, ahí a partir del verso 14 vamos a leer. Vamos a entender esta expresión de Pablo que te pedí que subrayaras en tu Biblia y ser hallado en él. ¿Qué significa eso? ¿De qué tanto habló Pablo en estas tres palabras? Hallado en él. Ser hallado, que nosotros seamos hallados en él, que es el propósito más importante. Dice ahí a partir del verso 14, Juan 17, yo les he dado tu palabra, está orando el Señor, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿De qué está hablando Yeshua? Está haciendo una separación aquí. Cuando habla del mundo, habla de todas las personas que no creen en Él, que no son de Él, que no son de la fe, que es más que ellos mismos, que por las mismas personas deciden apartarse.
Entonces, no son del mundo porque son míos. Y les he dado tu palabra, y es la razón por la cual el mundo los aborreció. Y si ya entendimos que cuando Yeshua habla de la palabra, y la palabra es lo que nos guarda, significa que lo que está diciendo Yeshua es que dice cuando dice yo les he dado tu enseñanza, les he la enseñanza de Dios, que son los mandamientos, y dice que por esa causa el mundo los aborreció, por supuesto, porque la ley de Dios implica un yugo, el yugo divino, es decir, tú estás sometido a la voluntad de Dios. Pero la gente, el mundo, decide no estar sometido a la voluntad de Dios, decide vivir su propia vida bajo su propio albedrío. ¿Okay? Por supuesto que quienes guardamos la ley del Señor, muchas veces no comulgamos con la, la forma de vida de las personas. Y Pablo se apoya en el contexto de las palabras de Yeshua en relación a la palabra del Padre que nos ha dado y que por causa de esa palabra que constituye una forma de vida, el mundo nos aborrece. Y en eso, o sea, ¿qué significa esto? Nos desprecia, está en contra. La palabra aborrecer es estar en contra de. Por eso, en otros pasajes de la Biblia, en otros pasajes, tú vas a leer que incluso los salmos hablan de aquellos que aborrecen al Señor. Él mismo, el Señor, ahí en Éxodo capítulo 20, habla de lo que va a suceder, lo que hace el Señor acerca de los que practican idolatría, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Dice, yo visitaré la maldad de sus padres hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sí? Y ahí tú puedes leer que el mismo Señor dice que habrá muchos de todos esos que practican todo eso que le aborrecen. ¿Qué significa entonces? Todos aquellos que viven sus vidas, que practican cosas que están en contra de lo que Dios dijo que debían ser. Esos son los que aborrecen al Señor. Esos son los que te aborrecen a ti. En consecuencia, ¿por qué? Porque tú estás guardando toda esta ley. Entonces, ¿de qué está hablando? Pues de la ley. Pablo está hablando de la ley. Pero fíjate bien en qué sentido. O sea, el mundo nos aborrece y en eso precisamente se manifiestan los hijos de Dios. Que aunque están en el mundo, estamos nosotros en el mundo, no somos del mundo. Y en consecuencia es que los del mundo nos aborrecen, así es de que el ruego de Yeshua en su oración fue en el sentido de que estos que están siendo guardados en la palabra del Padre sean santificados. ¿Qué significa ser santificados? Apartados, separados, guardados. Y en consecuencia que continúen así, por cuanto están siendo separados, continúen siendo purificados. Siendo purificados. ¿Y cómo van a ser, cómo vamos a seguir siendo purificados? Solamente a través de la palabra del Padre. Es decir, que seamos santificados en su verdad. En su verdad. No en la verdad del mundo, sino en la verdad de Dios, en su palabra. Es una vez más, la confirmación de que esa palabra en que estamos siendo guardados es la verdad en el mismo sentido de que el Padre es el único Dios de verdad. ¿Okay? Eso es muy importante porque cuando dijo Pablo ser hallado en Él, que nosotros seamos hallados en Él, habló de ser uno con Él. Este es el contexto de la unidad de la que habló Pablo
Así es que vamos a continuar leyendo este pasaje de Juan, en el tema, porque va a hablar de esto, del tema de la unidad que expresó Yeshua en su oración. Dice, verso 15, y aquí está una vez más la separación que hace Jesucristo mismo. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, tu ley, ¿sí? Los profetas, el mensaje de los profetas es tu verdad, es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. En ese momento específico está orando por sus discípulos, que serían apóstoles en el momento que los enviara al mundo. Apóstoles, ¿qué significa apóstol? Mensajero, enviado, ¿sí? Entonces dice, así yo los he enviado al mundo, dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Una vez, y fíjate lo que dice el verso 20, mas no ruego solamente por estos, es decir, por sus discípulos, ¿sí? Que le siguieron hasta el fin, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Wow. O sea, ya está hablando aquí, Yeshua habló de ti, de mí y de todas estas generaciones de estos siglos a partir de Yeshua, a partir de los apóstoles, que creemos en el Hijo de Dios por la palabra de ellos, por la palabra de los enviados. Ve qué importante es la palabra de la enseñanza de los apóstoles. Así es de que por la palabra de los apóstoles es que llegamos a la excelencia del conocimiento del Salvador. ¿Te das cuenta lo relevante que son las palabras que usa Pablo y detenernos a analizar cada expresión? Al menos yo lo degusto mucho. No sé ustedes, pero me fascina entrar en la profundidad de las expresiones de Pablo, porque de verdad eh, nos ayuda incluso a salir del error que se ha generado en enseñanzas que se han dado quizás muy a la ligera. Aquí entramos todos en esta expresión de la oración de Yeshua. ¿Por qué? Porque dijo, y no solo oro por estos, sino por todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de estos. Eso significa que todas y cada una de las cartas y los evangelios del Nuevo Testamento son importantísimos, absolutamente todas, porque en las palabras de sus discípulos recibimos este beneficio. ¿Cuál beneficio? Pues el hecho de que Yeshua haya rogado por nosotros para ser guardados como ellos fueron guardados. Por eso Pablo confirma que todo aquello que no constituía palabra de la doctrina de Yeshua lo estimó por pérdida, por amor del Mesías, porque entendió la excelencia del conocimiento de la autoridad del Salvador. Si Pablo llegó a esto, fíjate nada más, si Pablo llegó a este punto de despreciar todo aquel conocimiento que había acumulado por toda su vida, ¿qué están haciendo hoy aquellos que dicen creer en el Mesías, en Yeshua, en el Hijo de Dios, y están regresando a estudiar a los rabinos? Están regresando a estudiar las doctrinas de hombres. Están tomando lo que Pablo tiró a la basura, despreció. Están abrazando, recogiendo todo aquello que Pablo entendió que no le servía para nada. Y la pregunta entonces sería, ¿realmente vale la pena que ocupes tu tiempo en abrazar, en estudiar y analizar, meditar en todo, una enseñanza ajena a la palabra de los apóstoles, que es justo lo que te
lleva a la excelencia del conocimiento del Señor? Créeme, créeme, yo no tengo tiempo para eso. Yo no perdería mi tiempo en eso. El tiempo es muy valioso, de todos. El tiempo de todos es muy valioso. Así es de que si lo valoramos realmente, deberíamos comenzar a entender esto. Y créeme, ya sé que te sabes el Nuevo Testamento, ya sé que te sabes la Biblia, pero medita en esto. Vuelve a analizar, palabra por palabra, expresión por expresión, verso por verso, y te vas a dar cuenta lo importante que es profundizar en cada expresión del apóstol Pablo, no solamente de Pablo, sino de los demás apóstoles. Los evangelios, por supuesto, que es la base de toda la enseñanza. Por ello, la importancia de atender a estas palabras de los apóstoles en todas sus cartas es fundamental. Y no solo de los evangelios, por supuesto, sino de todas las cartas del Nuevo Testamento, son importantísimas, ¿sí? Poderlas entender bajo la enseñanza, eso sí, bajo la enseñanza, no una enseñanza ajena, sino bajo la enseñanza propiamente de Yeshua, los principios básicos de Yeshua que obtenemos a través de los evangelios, porque de esa manera somos hallados en Él. ¿Por qué vamos a ser hallados en Él? Porque entonces sí estamos adquiriendo esta unidad de la que está hablando Pablo, ser hallados en Él. Es decir, nos constituimos en unidad con Yeshua, como lo describió el propio Hijo de Dios. Continuamos ahí, sígueme acompañando en Juan 17, verso 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Fíjate qué importante es esto. O sea, te estás dando cuenta que esta unidad de la que está hablando Juan, de la que escribió Juan, tiene que ver con el vínculo de la palabra de verdad, nada más, con la palabra escrita. Si tú no estás en esa, no estás en unidad, olvídate de estar en unidad con tu prójimo, con aquel que estás discutiendo todo el tiempo, ¿sí? ¿Entendiste de una forma o de otra X pasaje? No, preocúpate, ocúpate en estar en unidad con el Hijo de Dios y con el Padre. Eso es lo que deberían preocuparnos y ocuparnos en consecuencia. Una vez más, verso 21 ahí dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado. Aquí está el elemento importante que a Pablo le hizo desechar todas aquellas cosas, que les has amado a ellos como también a mí me has amado. Y esta expresión de unidad pues es fundamental, ya lo hemos analizado por supuesto desde el Génesis, que es en el contexto de la unidad del Padre en el hebreo. Los pasajes de la Biblia desde el Génesis son una referencia a la palabra uno. Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Se repite una vez más en la palabra uno, que en el hebreo es la palabra ejad, y se traduce como unido, se traduce como unidad, y se traduce como unir, como la acción de unir. Por esta razón, por esto resulta imprescindible entender por qué Pablo habló de ser hallado en él, en Yeshua, lo cual pues no es posible por nuestra propia justificación, eso jamás podría ser, sino por la justificación de Yeshua, porque su justicia es lo que nos une a Él y al Padre. No hay otra razón. No es que simple y llanamente cumplas la ley por cumplirla.
De eso va a hablar ahorita precisamente enseguida, porque va a ser esa separación, esa diferencia entre ser justificados por la ley y ser justificados por la fe. Está hablando de algo diferente. No, está hablando de la ley, pero de la forma en que la cumples, en que la disiernes, en que la entiendes. Verso 9, regresamos a Filipenses 3, verso 9, dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, ¿sí? Sino que es por la fe del Mesías, la justicia que es de Dios por la fe. Este pasaje mal entendido, mal interpretado, lo han hecho ver como que aquí Pablo está diciendo, la justicia que es por la ley, no, esa no sirve, sino por la fe en el Mesías. Sí, pero ¿de qué están hablando entonces? Si no es de la ley. Si fe en el original tiene que ver con obediencia, con fidelidad, entonces ¿fidelidad a qué? Al Mesías. Bueno, si eres fiel al Mesías, entonces, ¿qué dijo el Mesías? Al haber entendido que Pablo justificó que solo podemos permanecer en la unidad con Yeshua por causa de la palabra del Padre, que es la palabra de verdad, como una referencia a la ley, a la ley y a los profetas, entonces Pablo confirma que esa unidad, es decir, el ser hallado en él, solo es posible bajo la conciencia de que no es solo por la obediencia de la ley pretendiendo ser justificados por nuestra obediencia religiosa, aquí está la clave, sino por la fe, es decir, por la obediencia a la ley, pero bajo una obediencia basada en los principios de justicia, misericordia y fe. La palabra fe en el griego, una vez más para confirmar, recuerdan, es la palabra pistis en el griego y cómo se traduce como fidelidad, fiel, y también se traduce como gracia. Así es que si ya entendimos que la palabra justicia en el contexto bíblico siempre se refiere a la ley de Dios, entonces Pablo expresó que somos hallados en Yeshua, ¿sí? Somos unidos a Él y al Padre, por cuanto que no vivimos bajo nuestra propia forma de entender la justicia, bajo nuestra propia forma de interpretar la ley de Dios, sino por la justicia que es del Mesías, es decir, por la forma de vivir nuestras vidas conforme a la obediencia a la ley de Dios, pero entendida esta obediencia por la interpretación del Maestro, por la interpretación de Yeshua. Así es de que podemos ser hallados en Yeshua teniendo justicia que es por la fe, que es, que es de Dios por la fe. La justicia que es de Dios, pero por la fe, obedeciendo la ley del Señor y no obedeciendo a nuestra propia justicia. ¿Y esto con qué propósito? O sea, ¿cuál es el propósito de hacer esto? De desechar el aspecto religioso de nuestras vidas para comenzar a cumplir la ley, pero de forma consciente. Que entendamos por qué razón estamos cumpliendo esto o aquel mandamiento. ¿Por qué razón tienes que manifestar el amor al prójimo? Entendido en su contexto correcto. ¿Por qué razón debes de entender el amor de Dios como una balanza entre la justicia y la misericordia? Hay que ser conscientes de todo esto. Si todavía no lo logramos, tenemos que continuar meditando en su palabra, estudiándola. A eso se refiere Pablo con llegar a la excelencia del conocimiento del Mesías. Dice el verso 10. Ahora, ¿con qué propósito esto? Entender esta diferencia. Dice, a fin de conocerle. Pues claro, de otra manera, ¿qué es lo que sucedía? Pablo, ¿por qué dijo esto? De que todo lo tiraba por basura, porque no le conocía. El Señor le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, estás esforzándote, pero a final de cuentas estás en contra de mí. No me conoces. Y hoy lo mismo puede suceder con muchas personas.
Entonces, entender esta diferencia de cumplir la ley solo por cumplirla y cumplirla pero con conciencia, con el amor de Dios, entonces te hace eh, llegar a conocerle. Dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Bueno, ¿qué es lo que va a resultar de llegar a esta conciencia finalmente? Pues una nueva vida. Sería totalmente incongruente considerar que podemos ser uno con Yeshua, pero no tomar en cuenta que esta unidad nos vincula justo con este proceso de la resurrección en él, así como participar de sus padecimientos, a grado de llegar a ser semejantes a Yeshua en su muerte. Ahora, ¿qué significa? ¿Que te van a crucificar? No, no, o sea, Pablo está hablando del propósito de su muerte. Tanto la referencia a la resurrección de Yeshua como a la semejanza a él en su muerte es una referencia al bautismo en Yeshua. Vamos a recordar esto, vamos a confirmarlo a través de las propias palabras de Pablo en su carta a los Romanos capítulo 6. Dice a partir del verso 3, Romanos 6, verso 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Ya te diste cuenta? ¿Sí? Semejantes a él en su muerte. Pero también habla de la resurrección, dice, y el poder de su resurrección. Dice, hemos sido bautizados en su muerte, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como el Mesías Yeshua de los muertos por la gloria del Padre, perdón, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo, una vez más, aquí en este pasaje de Filipenses, está hablando de este proceso de una nueva vida, de finalmente haber desechado todo aquello, todas aquellas cosas, ¿sí? Por el amor del Señor que tuvo para con nosotros, entender la cruz, que ese fue el propósito, la manifestación de amor más puro de Dios para con el hombre, y en consecuencia llegar al conocimiento, a su conocimiento, cumpliendo la ley, ¿sí? Pero conscientemente, no de forma religiosa, ¿sí? Conscientemente, y entonces comenzar a vivir este proceso de una vida nueva, haber muerto en él, semejante a él. El cambio de vida en quienes dicen creer de verdad en el Señor debe basarse no en simples palabras o frases arregladas, sino en hechos tangibles que testifiquen que en verdad las personas han comprometido o han entendido esta importancia de la muerte y la vida. Y por ello, Pablo en este pasaje citó el bautismo para ilustrar una vez más el tema de la muerte y la vida en Yeshua. El bautizo es la palabra griega que se utiliza para ser sumergido como una referencia a la ablución ceremonial. Lo que en el hebreo es conocido la palabra tevilá, ¿sí? La sumersión en aguas. Y Pablo habló del bautizo en este pasaje de la carta a los Romanos para enseñar de una forma más ilustrativa por qué debemos morir al pecado para volver a vivir una vida nueva. Así es de que, y obviamente por eso también Pablo habla de padecimientos. ¿Por qué esta vida nueva? Por supuesto que te va a traer padecimientos.
Porque, pues imagínate, es un cambio total. Mucha gente no lo va a entender. Vas a tener críticas, te van a juzgar, te van a rechazar, etcétera. Pues, ¿qué no vivió Yeshua? Por eso estamos en él. Debemos, o sea, es muy fácil, se dice muy fácil, pero realmente estás entendiendo a lo que vas o simplemente no lo has entendido. Cuando hicimos cuando tú te bautizaste en su nombre, con conciencia, no hablamos de tu bautizo cuando estabas recién nacido, ¿no? Sino ya que tienes una conciencia, ¿sí? Quienes han sido convertidos a la fe del Dios de Israel, ¿sí? No a una religión, y te bautizaste, entonces asumiste que la sumersión en agua representó simbólicamente que fuiste muerto junto con Yeshua, sepultado en él. ¿Por qué? Porque precisamente la razón por la que tuvo que morir Yeshua fue porque esa cruz, ¿sí?, que él cargó, la cargó con el pecado del mundo. El Señor se hizo inmundo, Yeshua se hizo inmundo por causa del pecado del mundo. De la misma manera en que tú y yo fuimos inmundos al haber vivido toda una vida de transgresión, es decir, por desconocimiento de la voluntad de Dios. No conocíamos la Escritura, no conocíamos al Señor. Toda una vida de pecado, habiendo tenido una vida en muerte, que es la esencia del pecado original con la que todos nacemos. En esta condición es que nosotros descendimos con Yeshua y lo simbolizamos cuando nos somos sumergidos en agua, como si muriéramos juntamente con Yeshua. Esta es la forma en que estamos muriendo al pecado. Y aunque es un acto simbólico, sí, por supuesto, lo estamos sellando en nuestro espíritu, porque ese sello prevalecerá para vida eterna. Y esto es lo más hermoso, lo más importante, por causa de una vida nueva a partir de ese compromiso. El compromiso de poder llegar a conocer al autor de nuestra salvación, en el poder de su resurrección por la participación de sus padecimientos a fin de llegar a ser semejante a él en su muerte, muriendo para el mundo y viviendo con miras a la vida eterna. ¿Amén? Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de comprender un poco más de tu palabra. Gracias, Señor, por esas palabras que tú pusiste en el corazón de Pablo para que por estas palabras creyéramos conscientemente cada vez un poco mejor en el Señor, en Yeshua, en el Hijo de Dios. Gracias, bendito Rey, por esta gran oportunidad, por este honor que nos das, que no merecíamos, pero que lo recibimos solo por tu misericordia, por el gran amor con que nos has amado, Señor. En tu nombre oramos. Amén.